COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Y empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Juan Gozalvo ya está preparado para contarnos las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia. Arrancamos el informativo de este viernes con el resumen de la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. La oración en el diálogo interreligioso ha sido el eje central del encuentro. Las jornadas anuales se celebraron del 19 al 21 de febrero y en las mismas participó el delegado diocesano de Segorbe Castellón, don Nuno Vieira. La sesión de apertura contó con la participación del cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Y los ponentes de las conferencias fueron don Enrique Caputo, miembro de la Comisión de la Unión Budista de España, don Pandit Krishna de la Federación Hindú de España, don Antonio Diego González, miembro de la Junta Islámica, el rabino don Mario Stoffenmecher, del Seminario Rabínico Latinoamericano, y don Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres. Todos ellos especialistas en la materia, que ofrecieron un acercamiento a una realidad muchas veces desconocida en el mundo occidental, y en el transcurso de la asamblea anual, los delegados diocesanos pudieron visitar la sinagoga Bet Yaakov de Madrid. Estos días atrás también ha sido noticia la Hermandad Obrera de Acción Católica. De hecho, ha visitado nuestra diócesis la presidenta general de este movimiento apostólico. ¿Cuál fue el motivo de la visita, Juan? Maru Mejina, presidenta general de la OAC, ofreció una charla con motivo de la presentación del libro que, bajo el título Caminar juntas y juntos, soñar la Iglesia, vivir la misión, aborda la experiencia de la sinodalidad desde la perspectiva de un total de 9 autores. La publicación aborda temas como el aprendizaje de las primeras comunidades cristianas para avanzar en la vivencia de la sinodalidad de la Iglesia, los fundamentos teológicos de la sinodalidad, el crecimiento hacia una Iglesia que sea comunidad de comunidades, corresponsable y codecisiva, así como el papel del laicado. También esta semana los delegados diocesanos han repasado las acciones pastorales del curso en una reunión con don Casimiro. La reunión tuvo lugar este lunes con el objetivo de revisar y coordinar las acciones pastorales del presente curso pastoral. En este sentido, realizaron una puesta en común de las tareas ordinarias de cada delegación o secretariado, así como del cumplimiento de la programación pastoral de este curso, dedicado de un modo especial al primer anuncio. De hecho, analizaron los retos y dificultades, los caminos de desarrollo y de crecimiento, así como las buenas prácticas. Por otra parte, junto a la Vicaría de Pastoral, las delegaciones y secretariados abordaron diferentes temas en los que consideran que se debe actuar o que deben ser coordinados a nivel parroquial, de arciprestazgo o diocesano. Entre ellos, la primera Jornada Mundial de los Niños, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo, o diferentes eventos con motivo del año jubilar mariano del Lledó. También se revisaron varias propuestas de coordinación entre diferentes delegaciones diocesanas con objetivos comunes, con el fin de llevar a cabo acciones conjuntas. La cultura vocacional y en especial la vocación al sacerdocio fue el objeto de la vigilia de oración convocada por la adoración nocturna y la adoración nocturna femenina. Así es, Paz. Como cada año en este tiempo de Cuaresma y próximos a la celebración de San José, patrono de la Iglesia Universal y de las vocaciones sacerdotales, Ane y Yanfe organizaron su tradicional vigilia de oración, que estuvo precedida de la procesión de las banderas y el rezo de rosario por las vocaciones, especialmente el sacerdocio. Tras el rezo de las vísperas se celebró una Eucaristía que estuvo presidida por don Casimiro. Durante la homilía incidió en la necesidad de que en las parroquias se fomente la cultura vocacional a modo de preparación para que la llamada del Señor sea acogida. La acción pastoral debe estar orientada a desarrollar una atmósfera en la que los niños, jóvenes y adultos puedan disponerse a discernir y abrazar libremente la propia vocación como forma permanente de vida a la que están llamados por el Señor en la Iglesia. Les contamos también el valioso trabajo de los alumnos de religión del Colegio de Atzeneta a iniciativa del profesorado de la asignatura. Juan, cuéntanos.
Los alumnos de ESO del Instituto Peñagolosa en Atzeneta del Maestrat han realizado un programa de radio recordando la figura de Ricardo Miralles, sacerdote diocesano misionero en Safané, Burkina Faso. Explicaron la realidad misionera de Safané y su vínculo con la diócesis, así como la situación actual del país. Además, el proyecto también invita a la acción a través de una iniciativa de Cáritas diocesana para mejorar las condiciones de un colegio en la región que acoge a centenares de niños desplazados por los conflictos internos. Ricardo Miralles era hijo de Atzeneta y ha dejado una huella en la población que lo considera como uno de sus hijos más ilustres. La calle del colegio lleva su nombre y los alumnos están preparando una exposición para recordar su figura, la labor misionera de la diócesis y el proyecto de Cáritas. Y antes de terminar, Juan, repasamos, si te parece, la agenda prevista para este fin de semana. Como cada tercer domingo de Cuaresma, los castellonenses participarán en la multitudinaria romería del Escañes hasta la ermita de la Magdalena para rememorar la fundación de la ciudad. Saldrá desde la concatedral de Santa María a las 9 de la mañana y previamente se celebrará la tradicional misa de romeros que presidirá el vicario parroquial, don David Barrios. Al finalizar la romería, Monseñor Casimiro López Llorente presidirá la Eucaristía en la ermita de la Magdalena. Juan, pues muchas gracias por la información y feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En esta tercera semana de Cuaresma, nuestro obispo pone el acento en la religiosidad popular como expresión de la fe. Y además pone en valor estas manifestaciones por la enorme capacidad de convocatoria y como ocasión para el anuncio de Jesucristo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, este domingo, como cada tercer domingo de Cuaresma, en Castellón iremos en romería al Cerro de la Magdalena, cumpliendo así con un voto ancestral en recuerdo de la fundación de la ciudad. Se trata de una romería penitencial en el tiempo de la Cuaresma y de acción de gracias a Dios por la fundación de la ciudad. En unas semanas, por otra parte, la mayoría de nuestros pueblos y ciudades celebrarán procesiones de Semana Santa. Son solo un par de ejemplos de la rica realidad de romerías y procesiones en nuestra tierra. Unas y otras forman parte de la religiosidad popular, es decir, son expresión de la fe cristiana de nuestro pueblo de acuerdo con su idiosincrasia, su cultura y su historia. La fe ha entrado en el corazón de los hombres y mujeres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Estas y otras manifestaciones de la religiosidad popular son un tesoro que debemos conservar y cuidar. Más allá de su interés turístico, son, ante todo, manifestaciones de la fe cristiana de un pueblo. No pueden ser consideradas como algo primitivo o como una manifestación menos pura de la fe. Son expresiones legítimas de la fe cristiana. La religiosidad popular tiene ciertamente sus límites. Como todas las realidades, no siempre está exenta de errores o desviaciones. A veces se puede quedar en lo folclórico, en la costumbre, en un sentimiento pasajero o en lo superficial, quedando así vaciadas de su verdadero origen, sentido y finalidad. Necesita también ser evangelizada para que la fe que expresa llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico, nos dijo Juan Pablo II. Pero sus expresiones son válidas para la evangelización, para hacer el primer anuncio, para llevar al encuentro con Cristo vivo y para la transmisión de la fe cristiana. La religiosidad popular es una realidad viva entre nosotros, que en muchos casos ha experimentado un auge en los últimos años. Sus manifestaciones tienen una enorme capacidad de convocatoria e involucran a muchas personas. Hay, podríamos decir, 3 tipos de personas que se acercan a las romerías y las procesiones. Las que lo ven como algo perteneciente a la tradición o como algo artístico, pero no son creyentes. Los alejados de la fe cristiana y los que la tienen como modo de vivir la fe. A cada uno hay que hacerle un primer anuncio concreto. Las romerías y las procesiones son en sí mismas un primer anuncio, porque son expresión del sentido religioso de toda persona y de la búsqueda de Dios o de la fe cristiana en Cristo, de la devoción a la Virgen María que nos da y nos lleva a Jesús, o de los santos modelos de fe en Cristo para todo cristiano. Y son también ocasión para realizar el primer anuncio, por ejemplo, a las personas que han llegado a las cofradías atraídas por motivos distintos y externos a la fe, sea por el folclore, la tradición o la amistad, a los cuales la entrada en la cofradía no les ha acercado a Jesús.
Los responsables de comunicar este primer anuncio han de ser personas de la propia cofradía que se encuentran de modo casi fortuito con estas personas. Se trata de hacer un recorrido con los nuevos cofrades que al final facilite ese encuentro personal con Cristo. No podemos olvidar que una cofradía o hermandad es una asociación pública de fieles cristianos que se unen para promover en nombre de la Iglesia el culto a Dios, a la Virgen o a los santos. Los cofrades son, antes de nada, fieles cristianos. De todo cristiano se pide que sea creyente, discípulo y testigo de Cristo en el seno de la comunión eclesial. Todo cofrade está llamado a vivir su fe cristiana y a participar de un modo activo en la vida y misión de la Iglesia. Ser cofrade no prescinde de su condición cristiana ni la anula, sino que la presupone y debe favorecer. Sin duda que hay muchos cofrades que se esfuerzan por vivir esta doble condición de cristiano y de cofrade en su vida privada, familiar y profesional, así como en la vida y misión de la comunidad eclesial. En otros casos, sin embargo, no hay conciencia de esta realidad. La misión de la Iglesia, su razón de ser y su dicha es evangelizar, anunciar la buena nueva del Evangelio para llevar a otros al encuentro personal con Cristo, que sana, cura y da horizonte, sentido y esperanza a la vida. La religiosidad popular, lo digo una vez más, es válida para la evangelización y propicia el primer anuncio. Por eso hay que cuidarla para que no se quede en la mera tradición o en lo superficial y ocasional, o en un mero sentimiento, sino que sea una expresión de la fe que contagia en Cristo Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Coincidiendo con el inicio de las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón, don Casimiro nos hablaba hoy de la Romería de la Magdalena y de otras manifestaciones de religiosidad popular. Aseguraba que son un tesoro que debemos cuidar. La riqueza y pluralidad de este tipo de tradiciones religiosas son, sin lugar a dudas, símbolo de la fe y del importante legado que nos dejaron quienes nos precedieron. Hoy queremos adentrarnos en estas tradiciones, en lo mucho de religioso que pueden tener en común, así como el patrimonio espiritual que suponen. Y lo vamos a hacer de la mano de don David Montolivo, estudioso en la materia. Muy buenos días, David. Buenos días, Paz. Buenos días a todos los oyentes. David, romerías, rogativas, procesiones, peregrinaciones, ¿es todo lo mismo? ¿Cuáles son los matices que marcan las diferencias entre unas y otras? Bueno, simplemente es un pequeño problema de concepto, ¿no? Las romerías vendrían a ser, ¿no?, las peregrinaciones o los caminos que se hacen por la devoción a un santuario, ¿no?, en concreto. Las rogativas vendrían a ser también una especie de oración más o menos pública para conseguir el remedio a una grave necesidad, ¿no? Una rogativa se puede hacer, ¿no?, por iniciativa por la calle o por una iniciativa propia también. Una procesión, todos sabemos, ¿no?, que es un acto público callejero, ¿no?, en el que participa toda la comunidad con fines simplemente religiosos, ¿no?, simplemente pues de festividad, de acompañamiento en una fecha del santo, de la Virgen o de nuestro Señor. Y una peregrinación vendría a ser pues el camino, el viaje hacia un lugar sagrado, a un santuario que emprendemos por unos motivos de piedad, de adoración, de penitencia o acción de gracias. Más o menos esas son las pequeñas diferencias, ¿no?, que habría que encontrar entre todos los términos. Son matices, pero sin lugar a dudas tienen un nexo común, ¿no?, que es la religiosidad. Las romerías suponen auténticas manifestaciones de la fe del pueblo. ¿Cuál podríamos decir que es el origen de estas celebraciones? Bueno, seguramente un antropólogo diría que todas estas manifestaciones ya están en la prehistoria, ¿no? Porque ya desde el punto de vista religioso el ser humano es un ser creyente, ¿no? Un ser que necesita de Dios, ¿no? Tiene necesidad de Dios y realmente está presente en muchas creencias muy asentadas, sobre todo en el judio-cristianismo y más tarde en el Islam, ¿no?, por influencia del monacato cristiano, de los santos padres a través del sufismo, ¿no? Pero en nuestro caso yo creo que las creencias nuestras se remontan a los siglos XIII y XIV, ¿no?, con la conquista del territorio, ¿no?, aquel tiempo de las cruzadas, ¿no?,
que suponen un poco el asentamiento de la fe cristiana en nuestro territorio, habiendo los caminos, ermitas, cruces, señalando fechas de celebración, el culto concreto de encuentro de una población que entonces estaba muy dispersa por la geografía y era mucho más reducida que en la actualidad, lo cual obligaba un poco a generar unas relaciones que dieran esa identidad al pueblo de Dios, ¿no? Establecido en las nuevas parroquias y que era la base de la fe de los primeros tiempos, ¿no? Es una manera que entonces sirvió para dibujar caminos físicos y espirituales, ¿no? Que han seguido presentes durante muchas generaciones, ¿no? La mayoría se realizan en paisajes sagrados muy emblemáticos para todos esos pueblos y un poco es la plasmación de la piedad medieval, ¿no? Lo que decían entonces de cuando la gente se encontraba con Dios, ¿no? Por los caminos. Es aquello que estudió Robert Burns o William Christian, ¿no? De la popular devoción de nuestros pueblos en aquellos tiempos. Y realmente es un proceso que estuvo muy fuerte hasta el propio Concilio de Trento, donde todas esas devociones, romerías, de alguna manera se seleccionan y se criban y se acaba con un poco las más espontáneas, quedando las más importantes. Hablabas al principio de la intervención de ciertos matices conceptuales, ¿no? Pero seguro que hay elementos en común. La oración, sin lugar a dudas, pues juega un papel fundamental, pero también los cantos, incluso la gastronomía, ¿no? ¿Tiene un especial significado el hecho de recorrer el camino juntos? ¿Nos podríamos explicar estas cuestiones? Sí, es por un lado lo que habíamos comentado anteriormente, que la población estaba muy dispersa, vivía muy dispersa, no eran todos grandes núcleos, sino vivían en masías, en casas de campo, en alquerías, en lugares mucho más dispersos de la actualidad. Pero también tenemos que pensar que todo esto surge en un tiempo de guerras, pestes, hambrunas y sobre todo de incomprensión de las personas hacia los desastres de las propias fuerzas de la naturaleza, las tormentas, ¿no? Los rayos, y simplemente eran momentos de oración, ¿no? Para pedir salud, paz, agua del cielo para los campos, evitar o pedir para el fin de las plagas, a Dios, a la Virgen, a los santos contra enfermedades, la muerte súbita sin la confesión, y en el fondo era un momento para la oración en común, y siempre se hacía en latín, ¿no? Todos recordamos el Overe Deus, ¿no? Que es la base del canto en común de todas estas rogativas medievales antiguas, ¿no? Que era un canto extendido en toda la Corona de Aragón, en aquel momento desde sus catedrales, ¿no? Y que queda en lugares puntuales, como Toulouse, Segorbe, Peñagolosa, y es el canto estrella, ¿no? Porque es la máxima expresión de la divinidad, ¿no? Deus Trinus et Unos, y cada uno con sus variantes lo canta todo el pueblo durante todo el camino, parando para hacer pequeños responsos, para acordarse de las almas de nuestros difuntos, nuestros antepasados, siguiendo las grandes banderas que señalan el camino para todos, ¿no? El camino a los que van más deprisa, son más ágiles, o a los que son más lentos, van con su garrote, siempre la bandera a la vista y la imagen del santo acompañando y dando continuidad año tras año a una fiesta que identifica a los propios pueblos, ¿no? Realmente es una pena que muchos acabaron con la ilustración, ¿no? Con el pensamiento ilustrado, pero era una manera de aunar, de identificar a los pueblos en su propia cultura y en su propia fe más profunda. David, el otro día caía en mis manos un libro editado por la Fundación Dávalos Fletcher que la verdad que nos transporta mucho a la riqueza del patrimonio espiritual de nuestra diócesis por la cantidad de romerías, rogativas, procesiones y actos penitenciales, ¿no? ¿Nos podrías decir un poco cuáles, desde tu punto de vista, son las más importantes en nuestra diócesis? Sí, bueno, realmente hemos de decir que han habido muchas en el pasado que lamentablemente por causas muchas veces de guerras o de otras circunstancias han ido desapareciendo, ¿no? Pero hoy en día
sin duda yo destacaría 3, ¿no? La primera, la de Peñagolosa, San Juan de Peñagolosa, que es una rogativa antiquísima y especial, ¿no? Seguramente la más antigua que conservamos en su plenitud, a la que van todos los pueblos circundantes, y nosotros desde la Delegación de Patrimonio y hemos estado recuperando un poco los cantos medievales gregorianos, y es realmente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Es cómo vive la gente de aquellas tierras de interior, todos aquellos pueblos, la rogativa, el camino, un camino tan espectacular, con una naturaleza desbordante como la de Peñagolosa, es realmente fantástica, ¿no? Y después la de la Cueva Santa, ¿no? La patrona de la diócesis, como muchos pueblos, Segovia, Altura, Jérica, Algulas, Teresa y otros, van todos los años a renovar, ¿no? su experiencia espiritual al santuario, haciendo el camino. Y como antiguamente era tan importante la Cueva Santa, ¿no? Para las lluvias, para las rogativas de las enfermedades y de la peste. Hace poco se hizo un artículo que contrasta todas las bajadas que hacía la Virgen a la catedral y peregrinaba por sus parroquias, lo importante que era la devoción y la oración a la Virgen de la Cueva Santa. Y por último, sé que me estoy dejando cosas, ¿no? Pido perdón por ello, la Magdalena de Castellón, que es una rogativa, una romería que podríamos decir que está como más institucionalizada, ¿no? También es verdad que hoy en día también es la capital de la provincia y reúne a muchísima gente, mucho más que los pueblos anteriores que hemos comentado, pero que es realmente especial. Yo tuve la ocasión de hacerla en el año 91, 92 y 93 y realmente es un recorrido y una experiencia magnífica. David Montolí, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos encantaría poder volver a charlar contigo tranquilamente de este tema. Te damos las gracias por compartir con nosotros pues este profundo sentido religioso de estas manifestaciones populares de fe. Gracias por ilustrarnos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Realmente, un abrazo a todos. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Y ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.